Es una alegría, es una bendición poder reunirnos, encontrarnos para celebrar al Señor y también para escuchar la palabra. Yo siempre digo que el culto tiene dos partes. Lo primero es cuando nosotros le decimos al Señor todo lo que nosotros le amamos, necesitamos de Él. Y la segunda parte es cuando Él nos dice a nosotros todo lo que Él quiere de nosotros. Voy a invitar a los niños a pasar aquí adelante rápidamente. Voy a invitar a los niños van a pasar a su clase. Vengan los niños aquí adelante, vamos a orar por los niños en esta mañana. Están muy inquietos de atrás, así que les vamos a hacer pasar aquí adelante para poder ver. Maxi, Samuel, Miguel, vengan por aquí. Vamos a orar por ustedes. Ellos van a tener su clase. También mientras nosotros aprendemos de la palabra de Dios, ellos tienen también su enseñanza en este tiempo. Vamos a pedir a los niños que puedan pasar, la maestra que puedan pasar. Bastián que venga por aquí. Bastián. Entonces vamos a orar por los niños para que Dios también les bendiga y puedan aprender la palabra de Dios. Dios, damos gracias en esta mañana por poder tener cada uno de estos niños, Señor, el privilegio de enseñarles, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los niños, bendice a la maestra, Señor, y que sea un tiempo de mucha bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora los niños pasan a su clase y nosotros vamos a reflexionar la palabra del Señor. Voy a pedirle a Moisés que le haga un clic. Ahí está la palabra de Dios hoy. Las hermanitas se la llevan. Entonces ahí ustedes pueden abrir sus Biblias. Pueden abrir sus Biblias o encender sus teléfonos o el tablet, el iPad, lo que te tenga para leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor hoy se encuentra en Efesios 4, del 1 al 16. Recomenzando en la unidad de la iglesia. Muchas veces nosotros hemos crecido en la iglesia, pero nunca hemos disfrutado de lo que significa ser iglesia. Conocemos la iglesia, o más bien dicho, hay mucha gente que conoce templos, porque donde nosotros estamos hoy es el templo, no es la iglesia. Ustedes saben que la iglesia somos nosotros, es decir, las personas. Y hay muchas personas que conocen muchos templos, pero no conocen la iglesia. Y hay personas que son parte de la iglesia, pero nunca han disfrutado lo que significa ser iglesia. Por eso recomenzar en la unidad de la iglesia se hace necesario para cada uno de nosotros. No solamente es necesario ser parte de la iglesia pensando en que yo un día hice una oración y esa oración me hace parte de la iglesia. Podemos pensarlo así. Pero pensar en la unidad de la iglesia me hace pensar que yo me hago parte de algún lugar. Parte de la doctrina de la salvación es la doctrina de la adopción. Cuando el Señor nos adopta como sus hijos. Dice la palabra que Él nos hace sus hijos. Cuando Él nos hace sus hijos, Él nos hace parte de su familia. Y su familia es la iglesia. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo? Su familia es la iglesia. La iglesia no es un lugar perfecto. La iglesia no es un lugar ideal. La iglesia no es un lugar sin problemas. La iglesia es el lugar que Dios ha determinado para que su pueblo pueda convivir, pueda aprender de la palabra, pueda limarse aquellas cosas que son necesarias en nosotros y podamos aprender unos con otros. Debemos también entender, Jesús dice, toda la ley se resume en esto, ama a Dios y ama a tu prójimo. Por lo tanto, debemos aprender a caminar con los hermanos. No podemos vivir una espiritualidad individualista, es decir, solamente Dios y yo. Lo que importa es Dios y yo, lo demás da igual. Hay personas que piensan que pueden ser iglesia sin pertenecer a una congregación local, porque dicen que son parte de la iglesia universal. Pero la palabra del Señor me orienta, y es lo que hoy vamos a reflexionar, que yo debo ser parte de una iglesia local, que yo necesito de otros para crecer, que mis dones están al servicio de la iglesia. Al servicio de Dios, sí, pero están al servicio de otros también. Y los dones de otros también están a mi servicio, por lo tanto no puedo crecer, no puedo desarrollarme, no puedo madurar en la vida cristiana si no soy parte de una congregación local. Es imposible que usted sea cristiano y usted viva una vida solitaria en la punta de un cerro, aislado en su casa, jamás va a crecer de esa manera. Por más que usted diga, sí, yo he crecido, yo lo intenté y en alguna medida sí crecí, pero en otra manera, que es lo que la palabra me enseña. Por ejemplo, a vivir los unos a otros, que en el Nuevo Testamento aparecen 59 unos a otros, no los podía vivir, porque cada uno de esos unos a otros están en razón de otras personas.
Lo más que podía hacer era orar por otros. Pero no podía vivir el hecho de soportarme, que me soportaran, o yo soportar a otros, o poder bendecir a otros, por ejemplo, con alimento. No podía, porque no conocía a ninguna otra persona. Entonces vamos a pensar que es necesario recomenzar en la unidad de la iglesia según Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Leo los primeros 10 versículos a modo de introducción. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto y se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hasta ahí, hasta el versículo 10, a modo de introducción. Pablo comienza hablando de la situación que él está viviendo en ese momento. Él se encuentra preso, pero no se encuentra preso por ser un delincuente. No se encuentra preso por ser difamado como este pastor que recibe 30 millones de pesos en diezmo, lo que realmente es un abuso para la gente común y normal. Realmente es horrible lo que se ha mostrado durante toda la semana a través de las redes sociales, a través de diarios. Es horrible que un pastor pueda recibir 30 millones de pesos en diezmo y decir que él solamente lo reparte en su familia y se deja 13 millones para él. Personas que están siendo acusadas, personas que dicen ser predicadores de la palabra de Dios, pero hoy día lo único que hacen es predicar prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad. Personas que están siendo acusadas no por predicar el evangelio de Cristo como lo hacía Pablo, sino por predicar cualquier tontera y pedir plata y servirse de aquellas personas que con su buena disposición tienen su fe puesta en Dios, pero hay personas que están abusando. Pablo está hablando que él fue perseguido, que él está preso por causa del nombre de Cristo, por predicar el nombre de Cristo. Yo no sé si nosotros hoy vivimos esa situación. Yo no sé si nosotros hoy estamos siendo perseguidos por vivir a Cristo. ¿Está pasando algo en tu vida así? ¿Estás siendo perseguido? ¿Estás siendo acusado? Quizás no estás siendo perseguido por personas para matarte, pero estás siendo perseguido o estamos siendo perseguidos de manera ideológica. Por lo tanto, amados hermanos, Pablo escribe desde su realidad. Y desde su realidad él comienza a orientar a la iglesia. En el versículo 2 dice, les ruego que vivan de una manera digna. La palabra del Señor recomienda que a pesar de donde nosotros estemos situados, más allá de nuestra condición, nosotros debemos vivir de una manera digna, es decir, de una manera ejemplar, de una manera que glorifique a Dios, no a nuestra manera, no como a mí se me antoja, no como en mi forma de creer simplemente, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios orienta, de una manera digna. Y no es digno aprovecharse de otros, no es digno sacar el dinero a otros, no es digno burlarse de otros, enriquecerse a costa de otros. Pablo es claro al decir que debemos vivir de manera digna y no de una manera que nos haga cada día más esclavos. De la manera digna que Pablo también expresa es vivir la libertad del evangelio. Yo no sé si usted tiene libertad o simplemente ha vivido el evangelio en una cárcel. Cuando nosotros vivimos el evangelio en una cárcel, es decir, cuando nosotros vivimos la religiosidad del evangelio, nosotros comenzamos a ver el evangelio como un montón de prohibiciones. Y lo único que vemos en la palabra de Dios es todo lo que no podemos hacer. Y vivimos
pensando en todo lo que no debemos hacer, más que pensar en todos los beneficios que tenemos como hijo de Dios. Pablo, a pesar de estar preso, él disfrutaba de la presencia de Dios. Él disfrutaba incluso de ese lugar porque tenía la libertad que Cristo ofrece. Y una manera digna de vivir el llamamiento que hemos recibido, como dice el versículo 2, es vivir de manera humilde, paciente, amable y ser tolerantes unos con otros. ¿Estamos siendo tolerantes? ¿Aceptamos las ideas de los demás? ¿Aceptamos la idea entre nosotros? Porque uniformar la iglesia en razón de pensamiento es imposible. Aquí hay personas que pensamos diferente, pero hay algo que es mayor que nuestros propios pensamientos, que es Cristo el Señor. Nuestra unidad siempre está en Él. Él nos une, tenemos una común unión, y esa común unión es Cristo. Más allá de las diferencias de nuestros pensamientos, debemos aprender que hay algo mayor que nuestros pensamientos, que es Cristo el Señor. Entonces vamos a ser pacientes, vamos a ser amables con aquellas personas que quizás son muy diferentes a nosotros, como encontrarnos con un homosexual, con un travesti, con una lesbiana, con un drogadicto, un alcohólico. No vamos a rechazar a esas personas, muy por el contrario, de manera amable, de manera tolerante nos vamos a relacionar con todas las personas. Porque si hoy somos lo que somos, no es porque seamos inteligentes, no es porque seamos fuertes, no son tus capacidades, es simplemente lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso te permite ser lo que hoy eres. Por eso debes aprender a ser tolerante. Por más cerrado que pueda vivir otra persona, debes aprender a ser tolerante. El texto continúa hablando de lo imperioso de mantener la unidad en el Espíritu. Y ese Espíritu aparece con mayúscula, la unidad en el Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. ¿Estás tú dispuesto a menguar, a bajar, para mantener la unidad de la iglesia? ¿Estás dispuesto a hacer menos tú, a que tu idea se considere menos con el propósito de guardar la unidad de la iglesia? Es decir, debemos caminar en un propósito con el cual Dios ha trazado para la iglesia. Un mismo propósito que nos invita a caminar juntos, a vivir el propósito de Dios en unidad para gloria de su nombre. El versículo 6 pone todo bajo Dios. Dice que Él está sobre todo, Él está encima de todo. Él está por encima de nuestros pensamientos. Él está por encima de lo que tú deseas que la iglesia sea. La iglesia tiene un norte a vivir. La iglesia tiene un norte a ser cumplido durante este año. Pero si tú comienzas siempre a atonillar al revés, siempre a atonillar para el otro lado, difícilmente vamos a poder caminar en un mismo propósito, es decir, en unidad. Por lo tanto, es necesario poder entender lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Y hoy tenemos la posibilidad, por ejemplo, de reunirnos, estar juntos para adorar al Señor por lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Dios ha hecho algo en ti? ¿Dios está haciendo algo en ti? ¿Dios ha cambiado tu vida? ¿Dios está transformando tu vida? Algo que siempre digo, la fe en Jesús es crisis. Porque un cambio continuo produce crisis. Y Jesús nos llama a una transformación constante en nuestra vida. No es suficiente con que usted haya hecho un día una oración. No es suficiente con lo que usted vivió el año pasado. Este año tiene que replantearse su vida para seguir creciendo, para seguir siendo transformado por medio de la renovación de nuestra forma de pensar. Por lo tanto, la fe en Jesús es crisis, porque Jesús demanda una transformación constante en nuestra vida. Más allá de esa transformación personal, hay una transformación que es comunitaria. Nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra habla de un solo pueblo. Un solo pueblo. La iglesia no está disociada de los judíos no tienen ningún privilegio hoy. Hay un solo pueblo, y ese pueblo es la iglesia de Cristo. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Y por más diferentes que seamos, es más, hay personas aquí de diferentes países. Por más
diferente que podamos ser, en Cristo somos un solo pueblo. Si tú eres peruano, si tú eres boliviano, si eres ecuatoriano, si eres brasilero, si eres colombiano, el cubano hoy día no está, así que me lo salta. Si somos chilenos, no sé si alguien se me escapa, alguno de otro país, ¿no? Venezolano, todos somos en Cristo un solo cuerpo. Somos una sola familia. Y el hecho de ser familia hace que nos importemos con la necesidad del otro. Muchas veces lo que más conocemos del hermano es su nuca. Es la parte de aquí atrás porque nos sentamos detrás de él y durante todo el culto lo único que le vemos es su espalda y su nuca. Conocemos su cabeza, incluso algunos le ponen a contar los pelos, si tiene cana o no tiene cana, si tiene pelo en la oreja o no tiene pelo en la oreja. Se empiezan a fijar en todo, pero lo que no saben del hermano es cómo el hermano está. Es lo que el hermano está viviendo. Entonces pensar en la unidad, sin pensar en ser familia, nos aleja del propósito del principio bíblico. El hecho de ser familia no nos hace o no nos debe llevar a pensar de ser como esa familia que se reúnen de vez en cuando, se cuentan algunas cosas, la pasan bien, se ríen y después cada uno para su casa. No, la familia del Señor es una familia que se cuida, es una familia que se protege, es una familia que cuando incluso te cambias de casa, los hermanos están ahí para ayudarte. Cuando tienes necesidad económica, los hermanos están ahí para ayudarte. Y quizá alguien te va a preguntar, oye, ¿por qué esa gente te ayuda? ¿Por qué esa gente que quizás no es pariente consanguíneo tuyo te ayuda? Es porque somos una familia espiritual. Somos una familia en Dios. Yo recuerdo un día, por ejemplo, Roberto Avilés, que es esposo de Yersina, él decía, mira hermano, dijo, afuera de la casa tengo un pedazo de tierra y quiero que le pongamos cemento. Hagamos un radier ahí porque los perros hacen sus necesidades y yo necesito ahí. Entonces juntamos un par de hermanos y fuimos y hicimos un radier. ¿O no es así, Roberto? Entonces, no solamente somos familia para estar aquí, pongo un caso muy práctico, pero pongo como ese ejemplo que es necesario ayudarnos como hermanos. Es necesario ser familia de Dios y para eso es necesario estar unidos. Y la unidad se da en la medida que nosotros aprendemos a tener vínculos. ¿Sabe usted que existe una estadística que las personas se quedan en las congregaciones cuando establecen vínculos? Al menos 5 vínculos significativos, las personas se quedan en la congregación. Si usted es parte de esta iglesia, es porque tiene alrededor de 5 vínculos significativos, lo cual lo hacen ser parte o sentirse parte de esta iglesia. Por lo tanto, si no tiene vínculos, si usted quizás no tiene cercanía, hay algo que usted debe hacer. O también que nosotros como iglesia debemos hacer. Si hay algo que yo encuentro positivo y que personas que llegan a este lugar destacan de nosotros, es que somos una familia. ¿No es así? Las personas que han llegado se han sentido acogidas en este lugar. Se han sentido abrazados. No se han sentido discriminados, ni mirados en menos, ni nada. Simplemente se han sentido parte de una familia. Y se hace necesario seguir creciendo en esa familia. Vuelvo a ser repetitivo. Ser familia nos hace importarnos con lo que al otro le está pasando. No vivimos ajenos a la necesidad de la otra persona. Por eso es necesario recomenzar en la unidad de la iglesia. Y para eso necesitamos algo fundamental. Que usted rompa con su egocentrismo y usted comience a decir lo que le está pasando. Que usted comience a romper con su egocentrismo y usted tenga la capacidad de decir, sabes que tengo necesidad, necesito que me ayuden. Tengo un matrimonio en crisis y necesito ayuda. Tengo necesidad económica y necesito que me ayuden. Necesito crecer en mi vida espiritual y necesito que me ayuden. En esa medida se da la unidad de la iglesia. Cuando nosotros rompemos con nuestro ego de querer mostrarnos siempre bien, de que todo está bien, de que todo está funcionando. Esa es la cara que nosotros estamos proyectando a la gente que está afuera. ¿Sabe qué? Todo está bien en mi vida. Y muchas veces nuestra familia, nuestro matrimonio, todo se está cayendo a pedazos, pero lo que nosotros tenemos que mostrar es una careta de que todo está bien porque somos hijos de Dios. Pero la gente que está afuera quiere escucharnos hablar en un lenguaje que ellos puedan entender.
Y el lenguaje que ellos entienden son problemas, crisis, separaciones, homicidios, personas en droga. Eso es lo que la gente de afuera vive. Y nosotros queremos aparentar que nada de eso vivimos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es la realidad de la iglesia? No es muy diferente a la de afuera. Hay infidelidad, existen estadísticas que afuera de la iglesia es tan fuerte como dentro de la iglesia. Y es algo que nosotros queremos tapar con un dedo. Entonces existen dificultades, problemas que nosotros queremos tapar y eso no nos permite vivir la unidad del Espíritu de Dios. Mientras nosotros sigamos ocultando lo que somos, mientras nosotros queremos proyectar una espiritualidad, una fuerza que no tenemos, vamos a seguir siendo lo que somos. Nosotros debemos aprender a mostrar lo que realmente somos. Como hijo de Dios. No se trata que usted va a pasar acá adelante y le va a contar a todo el mundo sus problemas. Pero debemos aprender a caminar con otras personas para que así podamos vivir la unidad que el Señor nos desafía a tener. Primero, la familia no es un lugar de privilegio. Y ahora estoy pasando al versículo 11 y 12, si usted lo quiere leer en su Biblia. Versículo 11 y 12. Lo primero es que la familia no es un lugar de privilegios. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En la familia no hay privilegios. Aquí no hay ninguno que tenga privilegio. Ni yo, que podría decirnos que soy el pastor, ningún privilegio. No somos llamados a tener privilegios. Muy por el contrario, el Señor cuando dice ahí, Él constituyó a unos apóstoles, Él constituyó un liderazgo de la iglesia. El Señor ha puesto líderes en esta iglesia, el Señor ha puesto personas que a pesar que no tengan un título, ejercen un liderazgo dentro de este lugar. Pero eso, pues las personas que tienen un título, que han sido reconocidos, o simplemente tienen un título, no es para jactarse, no es para decir, mira, yo soy el diácono, mira, yo soy el pastor, mira, yo estoy a cargo de esto, estoy a cargo de lo otro, por lo tanto deben respetarme. No es así, no es así lo que el Señor enseña en su palabra. Cuando el Señor constituye lo que ya dije, es para capacitar el pueblo de Dios, es decir, lo que la iglesia necesita hoy para vivir la unidad es tener líderes siervos, personas que sirven a otros, personas que Dios ha llamado, que ha puesto en un lugar de autoridad, no para enseñorearse de la iglesia, sino muy por el contrario, para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. El Señor nos llama a servir. La pregunta es, ¿cómo servir? ¿Cómo servimos? ¿Qué modelo tenemos de servicio? Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Recordemos que una forma pedagógica que tienen los evangelios de ser escrito es que Jesús es el primer discípulo obediente. Jesús es el primero que está dispuesto a obedecer incluso hasta la muerte. Por eso se vuelve nuestro modelo. Porque nosotros podemos seguirlo, nosotros podemos imitarlo. Él hizo cosas que nosotros también podemos hacer. Por lo tanto, debemos pensar que fuimos o somos llamados y estamos siendo capacitados para servir y también para ser edificados, es decir, para crecer en la fe, para crecer en el servicio, para crecer en el amor. El segundo mandamiento, al igual que el primero, son mandamientos relacionales. Están en razón de que yo debo hacer algo por el otro. Por lo tanto, cuando hablamos de la edificación, del crecimiento, quiere decir, ¿qué voy a hacer para que mi hermano crezca? ¿Cómo yo voy a poner a disposición mi vida para que otros puedan crecer? ¿Has pensado eso tú? ¿Has pensado en eso? ¿No es más importante, amados hermanos, aquel que tiene un título dentro de este lugar? No es más importante el que capacita, porque el que ha sido llamado a capacitar debe ser siervo,
Debe estar al servicio de a quien capacita. Por lo tanto, aquí no hay unos que son mayores que otros. Todos estamos en un mismo peldaño. Todos estamos aprendiendo unos de otros. Pero hay un problema. Hay hermanos que se pasan la vida capacitándose. Hay hermanos que pasan la vida escuchando. Hay personas que pasan la vida aprendiendo de otros, pero nunca se abren a la posibilidad de enseñar a otros. Cuando el Señor nos llama a ser discípulos, es porque nosotros debemos invertir la vida en otras personas. Es porque usted debe romper con su egoísmo de que no sé nada, de que no sé mucho, de que no estoy preparado, de que otros saben más. Cuando usted rompa con todos esos prejuicios, que es simplemente vanidad, usted estará en condiciones de poder guiar a otras personas a un crecimiento espiritual y al mismo tiempo usted también crecerá. Pero hoy vemos personas que simplemente se centran en sí mismos. La unidad de los creyentes. Nosotros tenemos un espejo, que es la palabra de Dios, y nosotros encontramos en la triunidad, en la Trinidad, nosotros encontramos algo que nos enseña a vivir como iglesia. Y algo que nos enseña la Trinidad es la unidad. En la Trinidad, a menos que usted tenga un pensamiento diferente, en la Trinidad, ¿hay uno por sobre otro? No. ¿Son los tres iguales? Unidad. A pesar que son tres personas diferentes, ellos logran mantener una unidad. A pesar de nuestras diferencias, nosotros debemos aprender a mantener una unidad. La unidad es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Es más, Jesús oró por la unidad. Juan 17:11 dice, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Un vínculo inseparable. Un vínculo que no se rompe. Un vínculo que siempre te pone al servicio del otro. Un vínculo que los discípulos no entendieron. En Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, aparecen dos discípulos pidiéndole a Jesús, mira Señor, nosotros queremos estar uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Nosotros queremos privilegios, nosotros queremos títulos, nosotros queremos ser reconocidos por otros. Pero el Señor les cuenta una historia y le dice, mira, en el mundo es así. Del versículo 43, estoy en Marcos 10, si usted me quiere seguir. Dice, entre ustedes, Marcos 10, 43 a 45, dice, entre ustedes no debe ser así. Porque Jesús le está diciendo que en el mundo, en aquellas personas que no creen, aquellos que tienen autoridad, se enseñorean sobre otras personas. Los pisotean. Pero Jesús le dice, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de una multitud. El Señor nos desafía. Es más, Él ora por nosotros para que nosotros podamos mantener la unidad y que esa unidad sea un reflejo de nuestro amor, es decir, de nuestro vínculo, el vínculo que debe existir entre cada uno de nosotros. Lo segundo, ser familia nos humaniza. Versículo 13, 14. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevadas de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Ser familia nos humaniza. De este modo, la Biblia nos da una clave en razón de la unidad. Es cada día humanizarnos. La unidad se da también en el conocimiento del Hijo de Dios. Es por eso que pasajes como estos aparecen en la Biblia, porque debemos entender la necesidad de aprender a caminar con otros en la vida cristiana. Y aquí yo cito algunos, unos a otros, que son tan necesarios en la vida cristiana. Si nosotros viviéramos como iglesia, los unos a otros, nuestra iglesia sería diferente. Nosotros como cristianos seríamos diferentes.
Miren lo que dice Gálatas 6:2. Solamente voy a leer 5 de 59 que aparecen en el Nuevo Testamento. Dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. ¿La carga de quién estamos llevando nosotros? ¿A quién estamos ayudando? ¿Quién está en necesidad que nosotros nos ponemos al lado para cargar su carga? ¿La carga de quién estamos cargando? Si no estamos cargando la carga de nadie, disculpe lo redundante, quiere decir que debemos reenfocar nuestra vida. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables los unos con otros, misericordiosos. Sigo con Efesios 4:32, dice, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Hay alguien que te ha dañado? ¿Estás perdonando a los que te dañaron? ¿Estás pidiendo perdón a los que dañaste? Si no tienes la capacidad de pedir perdón, debes entender que hay un perdón que se te entregó para que tú también vivas ese perdón, es decir, perdones a otros. El perdón que se nos ha entregado es para que podamos perdonar también a otras personas. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice, amarse unos a otros. Cuando nos saludamos, muchas veces nos decimos, hermano, no sabes cuánto te amo en el Señor. Esa frase no sé si es verdad o es una hipocresía. Porque amar en el Señor es amar como Él ama. Y el amor de Dios es concreto. El amor de Dios fue expresado en la cruz de Jesús. Un amor concreto a nuestro favor. Entonces cuando tú dices, hermano, yo te amo con el amor del Señor, debe haber detrás de esa frase un amor práctico, un amor concreto, un amor que se pueda visualizar. No se trata de hacer las cosas para otros, pero algo visible, algo que tú te estés moviendo, saliendo de tu comodidad. No puedes decirle a otra persona, hermano, yo te amo en el Señor, si no te preocupas por Él. El último versículo, primera de Tesalonicenses 5:11, dice, edifíquense el uno al otro. Es imposible edificar a mi hermano mandándole un mensaje por WhatsApp. Yo debo estar ahí. Le puedo mandar un mensaje de WhatsApp, pero no me puedo quedar solamente ahí. Si hay algo que claramente nos enseña la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, es la humanización de Jesús en favor de toda la humanidad. Pero cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipo y pone el ejemplo de Jesús, no es simplemente para decir, pucha, qué bueno Jesús que eres tú, sino es para llevarnos a nosotros como iglesia a pensar que ese es el modelo que la iglesia debe seguir, es decir, la humanización. La iglesia nunca ha sido llamada a la divinización, es decir, a existir aislada del mundo. Es más, Jesús ora para que estemos en medio del mundo. Amados hermanos, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos cambiar nuestra manera de ser iglesia. Debemos ser iglesia entre la gente. La iglesia no es iglesia, sino es en favor de otros. La iglesia nunca se interpreta a sí misma de una manera cultica. La iglesia siempre se interpreta como iglesia en favor de otras personas. No somos iglesia, sino siendo iglesia para otras personas. El Evangelio de Cristo no nos hace superhéroes. Muy por el contrario. Pablo dice es que el Señor se hace tremendo en nuestras debilidades. Por lo tanto, no se trata de aprender a ser fuerte, se trata de aprender a ser débiles. Y ser débiles no significa que otros me van a pisotear. Ser débil es reconocer que necesito de Dios cada día para vivir mi vida cristiana. El peligro del cristianismo hoy es un cristianismo sin Cristo, un cristianismo a mi manera, sin patrones bíblicos, sin la palabra de Dios. Un cristianismo así es un cristianismo en peligro y fácilmente van a caer. Entonces Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros para no creernos superhéroes por sobre otros, sino que muy por el contrario, nos haga misericordiosos en razón de otras personas para no ser jueces de otros. Es decir, y al mismo tiempo aprender a caminar
con otras personas. Tercero, el amor que nos une y nos hace familia. Versículos del 15 al 16. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Usted lo tiene ahí, a mi espalda también. Voy a leer solamente una vez más versículo 16. Por su acción, por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Creernos dueños de la verdad no nos hace ningún favor. Creernos que tenemos la verdad no nos hace ningún favor. Es más, nos aleja del modelo de Cristo. Pensar que tenemos la verdad solamente porque decimos un par de versículos, una frase aislada por ahí, no nos hace poseedores de la verdad. Debemos recordar que quien es la verdad es Jesús. Por lo tanto, hay una verdad que nos posee. Hay una verdad que se expresa a través de la Biblia como una persona, no como un pensamiento, no como un versículo, sino como una persona que vive en nosotros. Él es la verdad. Él es quien cambia y transforma nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cómo Jesús vive esa verdad? Nosotros debemos preguntarnos siempre, ¿cómo Jesús vivió la verdad de la palabra de Dios? ¿Será que el que uno dice, no, mira, que Jesús entró al templo y agarró a patada todas las cosas? ¿Significa que debemos vivir así? No. No, que Jesús también, mira lo que le dijo a los fariseos. Pero, ¿eso está en los evangelios? Sí está. ¿Lo podemos ocultar? No. Pero mayoritariamente lo que yo encuentro es Jesús teniendo misericordia hacia las personas, acercándose con amor. Por lo tanto, eso es lo que a nosotros nos debe llamar a accionar, a vivir cada día lo que Jesús hizo por otras personas. El modelo de Jesús, el cómo Él vive la verdad de la palabra de Dios, debe motivarnos a nosotros para también nosotros vivir la palabra. La verdad vivida con amor nos hace como Cristo. La verdad vivida por amor nos hace como Cristo, no en plural, como Cristo. Por lo tanto, vivir la verdad, menoscabando a otros, vivir la verdad de una manera que desprecia a otros, no es vivir la verdad de Cristo. Ponernos por encima de aquellos que piensan diferente a nosotros no nos hace vivir la verdad de Cristo. Sino debemos aprender a vivir la verdad de Cristo, como dice 1 de Pedro 3:15 o 16, que cuando alguien pida razón de tu fe, debe darle razón, pero con mansedumbre, con misericordia, no cayéndole encima y juzgando o criticando a otros, sino que vivir la verdad con amor nos hace como Cristo. Es como cuando nosotros, aquellos que tienen hijos, han tenido hijos o tienen sobrinos, han visto el proceso. Cuando un niño aprende a caminar, ¿será que yo le digo camina y el niño camina? ¿Será que yo lo ayudo durante un día y el niño camina ya? ¿Lo ayudo un día y al día siguiente ya camina? ¿No? ¿No es así? ¿Cómo es el proceso de enseñar a caminar a un niño? Cuando tenemos hijos chicos, queremos que caminen, ¿no es cierto? Queremos que anden solitos. En ese proceso de aprender a caminar, ¿se caen? ¿Se golpean? ¿Usted los abandona? No. Usted como padre, no como madre, no lo va a abandonar. ¿Por qué no lo va a abandonar? Porque usted ama a esa persona. Entonces, ¿por qué despreciar a aquel que se equivoca? ¿Por qué olvidarnos de lo que las personas hacen
bien, pero tenemos la capacidad de enrostrarle todo cuando esa persona se equivoca. ¿No es el proceso que enseñamos a un niño a caminar que también nos enseña a vivir la vida cristiana? En amor, no abandonando, no dejando, estando ahí. ¿Acaso no es eso vivir la verdad en amor? ¿Dios te ha abandonado alguna vez? ¿Dios te ha abandonado alguna vez? Le vuelvo a preguntar, ¿Dios te ha abandonado alguna vez? No. ¿Por qué nosotros vamos a abandonar a las personas? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a abandonar a las personas? La verdad se vive de manera relacional. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice que ama a Dios, pero odia a otro creyente o a otro hermano, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Entonces la verdad del amor es una vivencia relacional. Por lo tanto, la salvación no es un producto. La salvación no es una póliza de seguro en contra de incendio o accidente o una entrada al cielo, sino un arrepentimiento, una fe continua que me lleva a parecerme cada día más a Jesús. Versículo 16, lo leo una vez más, pero en otra versión, NTV. Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hay una parte que le corresponde a usted. Hay una parte. El Señor hace que cada uno de nosotros encaje en esta congregación. El Señor hace que cada uno de nosotros, por más diferente que podamos ser, podamos encajar en este lugar. Sin embargo, dice que cada parte debe cumplir con su función específica. Y esa función específica está en razón del don que usted ha recibido. Todo creyente ha recibido un don, algo sobrenatural que te invita a ponerlo al servicio de otras personas. Al cumplir con su función específica, ¿usted está cumpliendo con su función? ¿Usted está haciendo lo que le corresponde dentro de la iglesia? ¿O usted está simplemente calentando un banco? Usted ha sido llamado a ejercitar su don. Dice, versículo, ¿usted lo tienen ahí? Dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado. Es decir, cada uno de nosotros debe hacer su parte. Y eso que nosotros hacemos ayuda a que los demás se puedan desarrollar. Cuando nosotros no hacemos lo que nos corresponde, nosotros estamos viviendo una vida egoísta. Cuando usted tiene un conocimiento que no comparte, usted es egoísta. Cuando usted tiene recursos económicos que pueden ayudar a otras personas y no los comparte, usted es un egoísta. La iglesia que se expresa en el libro de los Hechos es una iglesia que no tenía necesidad porque los hermanos compartían. No solo compartían una oración, el pan, todo lo que ellos tenían estaba en común. ¿Será esa la forma que nosotros vivimos? ¿Estamos ayudando a que otras personas crezcan? Cuando nosotros ayudemos a otras personas a crecer, entonces todo el cuerpo crecerá, todo el cuerpo estará sano y todo el cuerpo estará lleno de amor. O sea, el desafío de Jesús es ser cada día menos egoísta. Pero nosotros hemos entendido que crecer en Dios es leer más la Biblia, es orar más, es venir más al templo. Y eso no es así. Crecer en la vida cristiana, madurar en la vida cristiana, es vivir cada día una vida menos egocéntrica, es decir, menos centrada en mí mismo, para poder ayudar a otros a crecer. Y esto es algo que usted sabe. Cuando usted ayuda a otras personas, ¿cómo nos sentimos? Bien, reconfortados. Nosotros también crecemos
¿Y por qué no hacemos de eso una práctica constante? Y así vamos a crecer de manera también constante. Aquí nos sobran personas. Cada uno de nosotros ha sido puesto en este lugar para cumplir una función. Desde barrer hasta predicar, estar en la puerta, no hay ninguno que sea más importante que el otro. Todos y cada uno de los dones son importantes y están al servicio de otras personas. Termino diciendo, es vital en la vida del cristiano ser parte de una iglesia, hacerse parte de una congregación local, es decir, militar de manera activa. Ser parte de una iglesia local o de una congregación es activar de manera constante para que de esa forma tú puedas crecer, para que de esa forma tú puedas ser edificado, para que de esa forma tú puedas ser cada día menos egoísta, ayudando a otros a crecer. No hay salvación sino en comunidad. La salvación se expresa de manera comunitaria. El evangelio ha sido diseñado para ser vivido más que para ser creído. Por lo tanto, debemos crecer en la unidad. Si tú eres un cristiano, ustedes lo tienen proyectado a mi espalda. Si tú eres un cristiano, tú eres un llamado con un don y un ministro de tiempo completo. O sea, no eres cristiano solamente los domingos. No todos son llamados vocacionalmente, pero todos somos llamados a servir. Tú has sido llamado a servir. Durante este año tenemos un montón de desafíos donde nos vamos a necesitar. Este año tenemos un montón de desafíos y hay un montón de problemas y un montón de dificultades que la única forma de poder vencer es si nos ayudamos unos a otros. Por lo tanto, vivir la unidad no es solamente un pensamiento que nos debe llevar a pensar como algo bonito, sino que debemos hacerlo práctico. Este año hacerlo práctico, para que de esa forma podamos tener una iglesia sana, llena de amor, que crece y que se edifica. Amén. La unidad no es algo que se vive desde lejos. La unidad del Espíritu es algo que se vive viviendo principalmente los unos a otros, que la palabra del Señor nos enseña. Así que les invito a, en otro momento, buscar en su teléfono, googlear unos a otros del Nuevo Testamento y le van a aparecer 59, en el Antiguo aparecen otros más, pero para que usted pueda entender lo que significa ser cristiano y vivir la unidad de la iglesia. Nos ponemos en pie para despertar. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que tenga misericordia, que siga teniendo misericordia de nosotros y que podamos nosotros dejar los ideales y hacer práctico todo aquello que nosotros creemos. Nosotros debemos ser o somos lo que creemos. Por lo tanto, si hoy día la palabra no me refleja, es decir, no estoy viviendo esto, debo cambiar. Hoy tenemos la posibilidad, mientras salga el sol, aún hay esperanza, aún hay posibilidad de cambio. Oramos al Señor. Dios, damos gracias por tu palabra y por todo, Señor, lo que ella nos desafía y nos invita, Señor. Señor, eres tan bueno con nosotros, de una forma tan sencilla, tan práctica, Señor. Nos orientas, nos desafías, nos motivas, Señor, nos abre los ojos, Señor, para salir del lugar en que hoy estamos. Sin lugar a dudas estamos cómodos, Señor, porque creemos, porque tenemos fe, porque oramos, porque estamos aquí en este lugar. Pero estamos viviendo una vida tan centrada en nosotros, Señor, que nos olvidamos, Señor, de aquello que tú también nos has llamado, que es amar a otras personas. Ayúdanos, Señor, a romper con nuestros prejuicios, a romper, Señor, con todo aquello que nos ata
y no nos deja vivir un evangelio que se encarna en la sociedad. Yo te pido, Señor, que nos despiertes, que nos avives, que avives el fuego en nuestros corazones, que nos saques, Señor, del lugar que hoy estamos y podamos caminar al lugar que tú nos llamas. Hoy día estamos cómodos, Señor, incluso espiritualmente. Nos sentimos bien con lo que tenemos. Pero yo te pido que tú nos desafíes. Como cantábamos, Señor, un rato atrás, tener hambre de ti, Señor. Tu palabra dice que debemos tener, dice, felices aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que tienen hambre y sed de ti, Señor. Ayúdanos a tener hambre de ti, Señor, porque sabemos que tú nos vas a saciar de manera completa. De poder entender, Señor, cuando te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Aún así no tengamos nada en nuestra mesa. Si tú estás con nosotros, Señor, lo tenemos todo. Ayúdanos, Señor, a ser personas, Señor, que rompen con todo egoísmo y se disponen, Señor, a vivir tu palabra. Aquí si hay personas en necesidad, Señor, que podamos nosotros como iglesia acogerlos, que podamos abrazarlos. Señor, obra, úsanos, Señor, úsanos como tu iglesia para poder ser bendición entre nosotros y también aquellas personas que hoy están lejos de ti. Aquella bendición que nos ha alcanzado a nosotros, Señor, alcance a nuestros vecinos, alcance a nuestras familias, alcance a las personas que amamos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos sea en tu amor, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. En los méritos de Jesús te damos gracias. Amén. Amados, Dios les bendiga, que tengan una muy linda semana. Nos encontramos la próxima semana, el día miércoles. Vamos a aprender de la palabra. Vamos a orar el día miércoles a las 8 de la tarde, así que invitarle a venir. Y ahora también tenemos preparado un desayuno como cada domingo o algo para compartir. Están todos invitados a participar y quien no pueda quedarse, que Dios les bendiga, que tenga una excelente semana y que Dios pueda llenar tu corazón. Amén. Levantamos nuestras manos y hacemos así. Nos encontramos la próxima semana. Dios les bendiga. Chao, chao.